Regulación genética. ¿Qué es un operón? Un operón es un grupo de genes que se transcriben bajo el control de un solo promotor, lo que resulta en un ARN mensajero largo que contiene las secuencias de codificación para genes múltiples. El operón incluye no solo los genes, sino también las secuencias de ADN reguladoras que controlan su expresión. Incluyen el promotor y los sitios de unión para cualquier proteína represora o activadora. Y aquí podemos ver en esta diapositiva cómo se ve la estructura de un operón. Tenemos las regiones reguladoras, en donde se encuentra un gen regulador, la región promotora, en donde se va a pegar la RNA polimerasa, una región operadora y los genes estructurales del operón. El modelo del operón. Vamos a ver los componentes del operón más de cerca. Aquí tenemos un operón en las bacterias, porque los operones generalmente están en las bacterias, casi no hay en eucariontes. Y aquí podemos ver otra vez la región promotora en donde se va a unir la RNA polimerasa. Aquí en la región operadora siempre se va a unir una proteína represora, que es como un tope para evitar que la RNA polimerasa, que se sitúa en esta parte, vaya a continuar con la transcripción de los genes estructurales. Acá, por ejemplo, vemos que hasta acá de este lado hay un gen regulador. Más adelante veremos cómo es este proceso. Tipos de operón. Algunos operones son inducibles, lo que significa que pueden activarse por la presencia de una molécula pequeña particular. Otros son reprimibles, es decir, que están activos de manera predeterminada, pero se pueden desactivar por medio de una molécula pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de operón inducible. La presencia de un metabolito, que es la que lo va a inducir, y el efecto es de encendido. Un ejemplo del metabolito, pues en este caso es la lactosa, y el ejemplo del operón, pues es el operón LAC. Otro tipo de operón es el represible, con la presencia de un metabolito, que lo que va a hacer este metabolito es apagar al operón. El ejemplo del metabolito pues es el triptofano y el operón es el operón triptofano. Operón LAC. Es un operón inducible que codifica las enzimas para el metabolismo de la lactosa. Se activa solamente cuando la lactosa está presente y otros azúcares preferidos, por ejemplo la glucosa, no están presentes. El inductor en este caso es la alolactosa, una forma modificada de la lactosa. Y aquí podemos ver cómo es que funciona esto. Generalmente el operón está inactivo. Entonces, cuando nosotros presentamos a la lactosa, se modifica un poco para convertirse en alolactosa y lo que va a hacer es quitar al represor. Siempre hay una molécula represora pegada en el operón porque está inactivo. Estructura del operón LAC. El promotor es el sitio de unión de la RNA polimerasa, la enzima en la que realiza la transcripción, como ya lo habíamos visto antes. El operador es un sitio regulador negativo al que se une la proteína represor LAC. El operador se traslapa con el promotor y cuando se le ha unido el represor LAC, la RNA polimerasa no puede unirse al promotor y comenzar la transcripción. El sitio de unión CAP es un sitio regulador positivo al que se une la proteína activadora de catabolito CAP. Más adelante veremos qué es CAP y cómo se activa. Cuando se une CAP a este sitio, promueve la transcripción y ayuda a la RNA polimerasa a unirse al promotor. Aquí podemos ver este modelo. Aquí vemos toda la región promotora que realmente se sobrelapa con la región del operador. Aquí vemos el sitio CAP, donde se va a unir el metabolito CAP y se va a promover la unión de la RNA polimerasa en el sitio promotor. Aquí en el operador tenemos el represor, que sabemos que es como un tope que va a evitar que la RNA polimerasa transcriba los genes estructurales. Es un bloqueo. Genes estructurales del operón LAC.
el operón LAC tiene 3 genes estructurales, el LAC-Z, que es un gen estructural de la beta-galactosidasa, el LAC-Y, que es un gen estructural de la beta-galactosidopermeasa, y LAC-A, que es el gen estructural de la beta-galactósido transacetilasa. Y aquí los podemos ver. Esta es la región del promotor, vemos aquí lo que sería el operador, y aquí vemos los genes estructurales del operón, LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Vamos a ver cómo es que estas enzimas que se forman a través de los genes estructurales están dentro de la fermentación láctica. Nosotros podemos ver aquí cómo la lactosa se debe de romper en 2 moléculas cuando la queremos ocupar o la bacteria la va a ocupar. Entonces lo que hace la bacteria es romper la lactosa en dos moléculas, una de galactosa y la otra de D-glucosa. Como sabemos, la glucosa pues ya no tiene problema porque la glucosa lo que va a hacer es irse directamente a la glucólisis. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer aquí con la galactosa? Bueno, si vemos aquí, estamos resumiendo que tenemos una lactosa, vamos a unir a la lactasa, que va a romper la glucosa y la galactosa. De aquí es de donde necesitamos la beta-galactosidasa, la transacetilasa y la permeasa. Lo que va a hacer la transacetilasa es tomar a la galactosa, isomerizarla para convertirla en glucosa y ahora sí vuelve a entrar al ciclo. Para eso se necesitan esos genes estructurales. ¿Qué es lo que activa el operón LAC? Escherichia coli debe expresar el operón LAC solamente cuando se cumplan 2 condiciones. La lactosa está disponible y la glucosa no está disponible, aunque a veces puede pasar que sí está disponible, pero vamos a ver qué pasa en esos casos. ¿Qué es lo que activa el operón LAC? Bueno, 2 proteínas están involucradas. Una, el represor LAC, actúa como un sensor de lactosa. La otra, la proteína activadora por catabolito CAP, actúa como un sensor también de glucosa. Estas proteínas se fijan al ADN del operador LAC y regulan su transcripción con base en los niveles de lactosa y de glucosa. Entonces aquí podemos ver que está la RNA polimerasa, se va a fijar en este sitio regulador, en el sitio del promotor, que está traslapándose con la región operadora. Aquí vemos que en la región operadora hay un anillito, que es digamos que la proteína represora que está activa. Y aquí en esta parte de aquí se va a unir también, se puede reprimir el metabolito CAP. Cuando la proteína activadora CAP se une a una molécula llamada AMP cíclico, se pega al sitio de uno CAP y promueve la unión de la RNA polimerasa al promotor. La proteína represora LAC se pega al operador y bloquea la unión de la RNA polimerasa al promotor y la transcripción del operador. O sea, esto es cuando pues no hay lactosa, entonces esta proteína se va a pegar a la región operadora y pues no va a dejar pasar a la RNA polimerasa para que transcriba estos genes. ¿De dónde viene la CAP? Bueno, la CAP es, por ejemplo, cuando hay glucosa baja, cuando los niveles de glucosa son bajos, se produce AMP cíclico. El AMP cíclico se une a CAP permitiéndole que fije ADN. CAP ayuda a la RNA polimerasa a fijarse al promotor, dando por resultado altos niveles de transcripción. Y bueno, finalmente, ¿por qué se produce CAP? Sabemos que si nosotros en la respiración anaerobia, o sea, en la fermentación láctica, que es lo que va a hacer la bacteria, produce ATP. Esta energía va a ser ocupada por la bacteria, pero cuando la empezamos a romper la molécula de ATP, se empieza a hidrolizar, le vamos a poner agua y entonces vamos a formar ADP. Al formar ADP vamos a seguir teniendo todavía un fosfato que se puede hidrolizar.
Una vez que se vuelve a agregar agua, nos va a quedar AMP. Pero este AMP, que es adenosín monofosfato, ya no se puede hidrolizar nuevamente, lo que le avisa a la bacteria que ya no hay energía disponible. Esto se traduce en lo que llamamos hambre para la bacteria. Entonces, cuando hay mucho AMP cíclico, el problema es que no hay glucosa, precisamente porque pues ya no hay energía. Esto le avisa a la CAP que se una al sitio de unión de la CAP en el promotor, en el operón de la lactosa. Entonces, al unirse la CAP, entonces ahora sí llega la RNA polimerasa y se transcribe para poder empezar a romper a la lactosa. Cuando los niveles de glucosa son altos, pues no hay AMP cíclico. ¿Por qué? Pues porque hay mucha energía, hay mucho ATP. Entonces, CAP no se puede fijar al ADN y sin AMP cíclico, pues lo que ocurre es que la transcripción, pues sí se puede llegar a lograr, sí se logra pegar la RNA polimerasa, pero la verdad es que se transcribe a un nivel muy bajo. ¿Cuándo se expresa el operón LAC? Veamos diferentes casos. Tenemos a la glucosa presente y la lactosa ausente. Entonces, si la glucosa está presente, pues no hay unión de CAP al sitio CAP. Por lo tanto, aunque se pegue la RNA polimerasa, que no tiene tanta afinidad como cuando está CAP, y la lactosa está ausente, pues está pegado el represor. Recordemos que LAC es un operón inducible y siempre está pegado un represor al sitio operador. Por lo tanto, la RNA polimerasa tiene un tope y no puede transcribir los genes estructurales. ¿Qué pasa cuando la glucosa está presente y la lactosa está presente? Bueno, pues CAP no se va a unir, la RNA polimerasa, pues la verdad es que sí se puede unir, pero de una manera menos eficaz, o sea, más intermitente. Sí se va a quitar el represor porque la lactosa va a formar esta estructura, un isómero, que es la alolactosa, esta forma diferente. Se va a apagar al represor y al pegarse al represor, pues lo quita. Eso es lo que activa al gen. Entonces, la RNA polimerasa va a poder prácticamente empezar a transcribir, aunque de una manera muy baja. ¿Qué pasa cuando la glucosa está ausente y la lactosa está ausente? Bueno, pues como se va a empezar a formar mucho AMP cíclico por la hidrólisis del ATP, que se está ocupando para formar energía, el problema va a ser que sí se puede pegar CAP, sí se va a pegar la RNA polimerasa, pero si no hay lactosa, pues no se va a quitar el represor. Ese va a ser el problema, que el represor no se va a poder quitar porque no hay lactosa. Entonces, pues no hay manera. Aunque la RNA polimerasa esté súper lista para empezar a transcribir, pues el represor no se quita. ¿Qué va a pasar cuando no hay glucosa, pero que sí hay lactosa? Bueno, pues sí se va a pegar la CAP porque hay AMP cíclico disponible. Entonces la ARNA polimerasa se va a unir a la región promotora. El represor, por supuesto que se va a poder quitar y porque está la alolactosa, que es una forma diferente de la lactosa que tiene mucha afinidad por el represor. Y entonces va a haber una transcripción muy, muy fuerte de los genes estructurales de este operón. Resumen de la respuesta del operón LAC. Bueno, veamos qué va a pasar con respecto a si está presente la glucosa, la lactosa, si se une el CAP, si se une el represor y cuál es el nivel de transcripción. Veamos este caso. Si tenemos glucosa presente pero no hay lactosa, pues no se va a unir CAP, pero sí se va a unir el represor. ¿Por qué? Porque no hay lactosa. Entonces no hay transcripción, pues porque está unido el represor. ¿Qué pasa si sí tenemos glucosa y lactosa también? Pues no se va a unir CAP y tampoco se va a unir el represor. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues sí va a haber una transcripción, pero muy baja. Muy baja porque recordemos que a la bacteria le gusta más la glucosa que la lactosa. Si no hay lactosa
y tampoco glucosa, ¿qué va a pasar? Pues sí se va a unir CAP, pero también va a estar unido el represor. Por lo tanto, pues tampoco hay transcripción porque está unido el represor. ¿Qué pasa si no hay glucosa, pero si hay lactosa? Entonces sí se va a unir CAP, no se va a unir el represor y el nivel de transcripción pues va a ser bastante fuerte porque no hay glucosa y no está el represor. Veamos otro caso, el operón triptofano. Existe un aminoácido que es el aminoácido triptofano que nosotros también necesitamos en el cuerpo para producir proteínas. Igual las bacterias lo pueden producir cuando ellos necesitan producir sus propias proteínas. Bueno, ¿qué es el operón triptofano? Escherichia coli también tiene una región en la que va a empezar a producir, también está dentro del operón triptofano y como decíamos, pues ella necesita producir sus propias proteínas y puede también obtenerlas gracias a la formación de los genes, de la transcripción de los genes que permiten la formación de enzimas que van a producir el operón triptofano. Y bueno, pues vamos a ver aquí que el operón está regulado por ciertos elementos de control o estos genes que están ahí, que son el promotor y el operador. También están los genes estructurales y por ahí vamos a obtener el triptofano. Bueno, ¿qué es el operón triptofano? Bueno, pues el operón triptofano, vamos a ver aquí que tenemos el cromosoma circular de la Escherichia coli y aquí vamos a ver cómo está estructuralmente hablando. Este operón pues tiene también su zona donde se va a unir la RNA polimerasa, que es la zona del promotor, que está traslapada con la región operadora, donde se fija igualito un represor y tiene 5 genes estructurales que van a dar lugar a las enzimas formadoras de triptofano. Las bacterias, como Escherichia coli, necesitan aminoácidos para sobrevivir, como les comentaba, ya que como nosotros necesitan construir proteínas. Uno de los aminoácidos que necesitan, pues, es el triptofano. Si el triptofano está disponible en el ambiente, E. coli lo toma y utiliza para construir proteínas. Sin embargo, E. coli puede hacer también su propio triptofano mediante enzimas que están codificadas en 5 genes. Estos 5 genes se encuentran cerca de unos de otros en lo que se denomina el operón triptofano. Bueno, vamos a ver aquí otra vez la estructura del operón triptofano y aquí sí quiero ver que vean muy bien cómo cómo la RNA polimerasa se puede unir aquí siempre y cuando no esté fijo el represor. Vamos a ver el encendido del operón triptofano. Este operón generalmente está encendido casi todo el tiempo, salvo algunas ocasiones en las que acuérdense que este es un operón represible. Entonces, casi siempre está trabajando, sin embargo, va a haber ocasiones en las que si hay demasiado triptofano, pues hay que detenerlo. Entonces, si yo tengo triptofano bajo, entonces el represor triptofano pues está inactivo, entonces como vemos aquí la RNA polimerasa no tiene ningún problema y por lo tanto, pues sí puede transcribir estos genes estructurales. Represión del operón triptofano. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el mismo triptofano, cuando es muy alto, va a poder unir el represor, se va a poder unir al represor porque tenemos mucho triptofano, entonces ahora sí el mismo triptofano se va a pegar en la región operadora. Por lo tanto, la RNA polimerasa no se va a poder unir y pues no va a poder transcribir los genes. Entonces, pues no hay transcripción. ¿Por qué importa si el ribosoma traduce la región líder rápida o lentamente? Bueno, el líder es seguido por una región de atenuador, que en su forma RNA mensajero puede adherirse a sí misma para formarse diferentes estructuras de horquilla.
Una estructura incluye una señal de terminación de la transcripción, mientras que la otra no finaliza la terminación y de hecho previene la formación de la horquilla terminadora. Bueno, ¿cuál es la región líder? Para que quede más claro. Bueno, tenemos aquí el operón triptofano, vemos aquí la región promotora, la región operadora y justo después de la región operadora, donde se pegaría el represor, tenemos una pequeña región de ADN con 4 genes que se llama región líder, que se puede transcribir también antes de transcribir a los genes estructurales. Y esto va, la forma en la que este RNA mensajero que se produce a partir de la transcripción de esta región, pues a la hora de que se pliega va a poder terminar o no terminar la transcripción. Vamos a verlo más adelante. Bueno, aquí tenemos la región líder mucho más de cerca. Aquí vemos que tenemos aquí el gen 1, el gen 2, el gen 3 y el gen 4. El gen 1 encodifica un péptido líder y la 2, 3 y 4 encodifican un atenuador. Bueno, vamos a ver la atenuación lenta. Cuando tenemos el triptofano bajo, hay una atenuación lenta. ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, recordemos que la Escherichia coli no puede perder energía en estar ensamblando y desensamblando los ribosomas. Debido a esto, pues ya sabemos que los operones o los RNAs mensajeros de las bacterias, de los procariontes, son policistrónicos. Como vimos, pues tienen muchos genes. Todo ese RNA mensajero tiene muchísimos genes. En este caso tiene muchos, tiene 5 más otros 4 de acá, pues son 9 genes. Lo que va a ocurrir es que ni bien se está terminando de transcribir el péptido líder y empiezan a transcribirse los genes del operón, que se está empezando a traducir y a formar el péptido que va a formar a las enzimas que van a trabajar o van a producir el triptofano. Entonces, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si tenemos muy poquito triptofano, bueno, pues entonces el ribosoma va a empezar a transcribirle, bueno, va a empezar a formar las enzimas y de aquí a que la enzima empieza a producir el triptofano, pues se va a tardar. Entonces, lo que va a ocurrir es que el ribosoma va a seguir transcribiendo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que se va a transcribir todo el péptido y entonces se van a unir el gen 2 con el gen 3 y el gen 4 se va a quedar libre. Se va a formar solo una horquilla y entonces la RNA polimerasa pues va a saber que tiene que seguir transcribiendo. Por eso se llama atenuación lenta, porque tenemos triptofano bajo. ¿Por qué? Porque el ribosoma sigue transcribiendo lentamente y no se ha despegado. ¿Ok? Aquí entonces la RNA polimerasa, como decíamos, pues iba a transcribir. ¿Qué va a pasar en la atenuación rápida? Pues tenemos triptofano alto y entonces, pues como ya hay triptofano alto, ¿qué va a ocurrir? Lo siguiente, pues va a empezar el ribosoma, como sigue transcribiendo muy rápidamente porque hay bastante triptofano, entonces lo que va a hacer es que se va a transcribir este péptido líder y va a formar 2 horquillas de replicación. En este caso se unen el gen 1, el gen 2 formando esta horquilla y el 3 y el 4 formando esta horquilla. Entonces, a la hora de que el RNA mensajero se pliega de esta manera, bueno, pues la RNA polimerasa se da cuenta que ya se despegó el ribosoma, porque porque ya se finalizó la transcripción y ya hay pues hay muchísimo triptofano, porque ya tenemos que el ribosoma ya terminó de transcribir. Por lo tanto, se forma esta horquilla terminadora y la RNA polimerasa se desensambla y ya no transcribe. Ya no transcribe. Gracias.